tardes, chicos. Bienvenido a un nuevo vídeo de la 42/Racing. Como veis, voy con ropa de trabajo y de hecho está sucia, ¿vale? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que estamos liados ahora mismo con una puesta a punto de una moto que subiremos de aquí a poco el vídeo completo de una Sonic que iba a entrar de casa, ya un scooter y un variador, ¿vale? Ese ruido fino, y la estamos haciendo entera de cero, ¿vale? Vamos a sacar motor, lo hemos metido cigüeñal, cilindro, rotor, etc. Y ahora estamos liados con la puesta a punto. He parado el vídeo, ¿vale? O sea, perdón, he parado de trabajar hacer la puesta a punto esta porque estoy viendo en YouTube y estáis nada más que pidiendo que hagamos como lo que hicimos el primer vídeo de los lotes esos del mineral horizontal. Vale, lo estáis pidiendo en MS6, tanto en Instagram como en YouTube. Entonces, sin enrollarme mucho, vamos a hacer unos cuantos lotes, vamos a enseñar unas piezas y nada, espero que lo disfrutéis, ¿vale? Venga, dentro vídeo. Vale, vámonos, primer lote, ¿vale? Sería un carburador, un 21. Recordad que en la M6 sí se puede montar directamente un 21. En mineral horizontal siempre recomendamos primero un 17,5, pero bueno, aquí sería un 21. No haría falta, comprando este tipo de cuerpo, el PHBH, se puede montar con la tobera original. Entonces, eso es un punto a favor, si no queremos gastarnos mucho. Podemos montar un filtro Malossi como este, ¿vale? Este está sin estrenar, este podría estar bien. O si queremos, incluso podemos ponerle el filtro de casa, cambiando solamente la esponja, poniendo esponja de este tipo de Malossi. La diferencia entre una y otra la vais a notar bastante a la hora de carburarla, o sea que no porque uno haya montado una, luego le cambia el filtro, ya te va a ir mejor o peor, ¿vale? Cada filtro lleva su propia puesta a punto. En este caso, un 49 Irsal, ¿vale? Sería el suyo, ¿vale? 49 que no va mal. Y poco más. Y luego escapes podríamos poner, por ejemplo, este de aquí. ¿Veis? Esto de aquí es un TPR 5070. Bueno, sí, un 5070. Este escape va muy bien para cilindros tipo Airsal, tipo Ilardoni, que será el siguiente lote que vamos a ver. Y tampoco hace falta cambiarle cigüeñal para este tipo de preparados. ¿Por qué? Pues porque en AM6 los cigüeñales son bastante más duros que en Minarelli horizontal. Vale, el siguiente lote puede estar constituido por lo siguiente. Un cilindro Girardoni, ¿vale? Que estos son los que llevaban antiguamente muchas motos de marcha, que estos van muy bien, ¿vale? Que aquí veis que lleva la insignia de Minarelli. Y ese es un 7 transfer, no asustéis mucho que lleva parado mucho tiempo. Esto, un poquito tocado, va increíble. A esto tendríamos que sumarle una caja de lámina, ¿vale? Y un 21. Un 21 como aquí vemos, ¿vale? En este caso ya sí necesitaríamos la tobera. Si quisiéramos subir nos faltaran más potencia, bueno, esto iría, pues se podría ir con el mismo cilindro, perdón, el mismo escape que hemos visto antes, este de aquí, ¿vale? Si quisiéramos más potencia, ya no iríamos, le meteríamos un Hazen que tenemos, ahí al fondo se ve uno. Vale, eso, sí, es un Hazen de 70. Se podría ir con ese escape, un 24, ¿vale? Como este, ¿vale? Y ya si necesitaríamos meterle un Hasil, ¿vale? Un cigüeñal, como este que tenemos aquí, ¿vale? Un cigüeñal Hasil. Recordad que Hasil es de Top, ¿vale? Es la misma fábrica Top. Si luego vemos que nos falta cilindro, ¿vale? Que os digo, este cilindro va muy bien. Nos tendríamos que ir ya a un 70, 74, 80, ¿vale? En este caso sería nosotros nos gusta montar el Top con pistón siempre Ital Kit, ¿vale? Como vemos aquí. Ok, señores, pues aquí tenemos la parte que más os interesa a todos, la que más os gusta y por la que seguro que habéis puesto este vídeo. Os presentamos, para nosotros, una de las mejores configuraciones en AM6, ¿vale? Aquí está todo lo que podríamos recomendar en preparaciones gordas. Deciros antes de empezar a liarnos aquí con toda esta descripción, que no hemos puesto ni embragues, ni hemos puesto selectores, ni piñonería, ni nada, porque no nos cabería aquí en toda la mesa. Entonces, deciros que los mejores embragues que nosotros solemos montar para casi cualquier tipo de preparado, porque a diferencia, por 20-30 euros preferimos montar buenos directamente, son, por ejemplo, los New Friend, los de 5 discos. Esos van increíbles, esos embragues. Ya si queréis meter sexta top, no queréis meterla, queréis meter bombín, lo que queráis, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden meter que
eso ya un poco más a gusto del consumidor, como el tema de escape. No puedo poner aquí todos los escapes. Antes de empezar, deciros que para este preparado, nosotros vamos a recomendar dos escapes que son... A ver, que hay mucho que a lo mejor decir, oye, es que este escape me gusta más o este me gusta menos. Por favor, ponedlo abajo en la descripción, o sea, en los comentarios. Ponéis qué escape pondríais con cada preparación que hemos puesto. Porque es verdad que a nosotros los escapes nos interesan muchísimo. ¿Sabes con qué pondréis cada uno? ¿Por qué? Porque es una pieza que es muy importante en dos tiempos y que, aparte de que es muy importante, pues eso, que son caros. Entonces no podemos estar probando uno, comprando otro, vendiéndolo, ¿vale? Entonces, nosotros deciros que esas preparaciones están pensadas para el escape que tenemos aquí, el R4 que se ve por ahí, ¿vale? Ahí se ve ese R4, estoy enfocando, ¿vale? Esto lo hemos probado, esa preparación lo hemos probado con estos escapes y va muy, muy, muy bien. Bueno, este de aquí no lo he presentado antes, este es un tubo aquí, el GP Line. Antiguamente era muy famoso y se montaba normalmente con un 80 Aitzal, un 28 y los embragues, si no me recuerdo mal, eran los Metraquí, ¿vale? Ese, ¿vale? Entonces, bienvenido a la última parte, del vídeo. Ya estamos aquí, señores. Vamos a ver. Deciros, a nosotros la marca Italki nos encanta, ¿vale? Estos son fabricados en Murcia y nos encantan. ¿Son delicados? Sí, son delicados, las cosas como son. Tiene una cosa que nos gusta mucho y es que la culata, no la vamos a coger porque hay que desmontarlo y demás, van pillados con dos tetoncillos, ¿vale? Entonces, eso encajan la culata dentro del cilindro y ya se quedaría más sellado, ¿vale? Eso es más que nada por tema de vibración y demás. Vale, deciros, quito enfoque, vale. Empezamos, caja de lámina, siempre V-Force, a nosotros nos gusta V-Force, o otra de 8 pétalos, la que queráis, una top, una Stage 6, podéis probar la que queráis. Nosotros nos ha ido muy bien con V-Force, pero siempre las original, ¿vale? Recordad que son las originales, no montéis falsas porque se nota muchísimo. Siempre debe de poner Tassinari, aquí como veis, ¿vale? Debe poner Tassinari y que se nota la diferencia, una brutalidad. Como no, deciros que tenéis que poner un kit de chicles, tenéis que comprar un kit de chicles para la carburación. Aquí no vale la pena de que yo diga montar un 135 con este cilindro y un 46 de baja, un 42 de baja. Cada moto del mundo. Entonces, comprar un kit de chicles. En este caso tenemos aquí un Boca, ¿vale? Que este, si no recuerdo mal, va desde... Aquí lo podemos ver. Va, de la vuelta, perdón. Desde el 122 hasta el 145. Generalmente suele ir los tiros por ahí. Si, vamos, con mucho 155, ¿vale? Necesitaréis con mucho dos más. Vale, eso en cuanto a chicle. Cilindro, aquí hemos puesto los Italkit, ¿vale? Estos dos son, acordaros que son carrera larga. Y un variquí. Para eso se van a necesitar siempre rodamientos buenos y cigüeñal bueno. En este caso tenemos un cigüeñal Italki, como podemos ver, a ver si enfoca. ¿No quiere enfocar o si quiere enfocar? No quiere enfocar. A ver. Y ahí se ve más o menos. Es un Italki, ¿vale? Bien mecanizado y demás. Para esto nosotros recomendamos una bomba de agua buena, una Two-Win, ¿vale? Two-Win, para que la moto refrigere muchísimo mejor. Son caras, pero van muy, muy, muy bien. En cuanto a carburador, nosotros montamos, nos gusta para estas preparaciones. ¿Por qué este? No es porque sea Polini, a mí me da igual que sea, me gusta mucho la marca Polini, pero no porque sea Polini, sino porque lleva las bocas pulidas, ¿vale? Las bocas pulidas se van a notar mucho en estas preparaciones. No lleva PowerJet, ¿vale? Pero yo lo echaría en falta. Yo, verdad que no voy a decir, no, es que va bien así. Yo con un PowerJet me gustaría, porque entonces el chicle mejoraría. Luego, los cárteres estarían comprimidos, nos los meteríamos masilla, y para descomprimirlo un poquillo en la parte de admisión, le pondríamos un pequeño calzo. La tobera pondríamos una corta, en vez de esta tan grande, porque esta corta comprime mucho más el motor y los flujos llegan mucho más rápido. Luego, en cuanto a rotor, ya sabéis, a mí me gusta mucho este rotor, PVL digital variable, modelo 500-104, que es de lo mejor que se ha inventado nunca. Es complicado de que rompa, se puede romper obviamente, pero no falla. El gran dilema. A la gente le encanta este rotor. A mí personalmente no es un rotor que me guste mucho. No van mal, y menos en M6, pero no es de lo que más me gusta. Yo prefiero montar un Italki variable que que sí, que es variable, lleva luz y demás. Pero el rendimiento, nosotros lo hemos probado
Y ha habido veces que en nuestro banco potencia ha habido veces que un mismo rotor, o sea, un Italki fijo, ha ido mucho mejor que el MVT este digital variable, que si es con luz y demás. Para calle no va mal, pero para circuito yo incluso monto antes un rotor como el que tenemos aquí en la Sony esta, que es la que vamos, es la siguiente, ¿vale? La que vamos a enseñar. Este, por ejemplo, un rotor que le hemos vendido al cliente, nuevo sin estrenar, y es un PVL, perdón, un Italki fijo. Y ese va mucho mejor que este, ¿vale? Entonces ya está. Pues ya estaría, señores. Esta sería nuestra propuesta de preparación. Decidnos qué es lo que pondríais vosotros, qué preparación os ha gustado más, qué cambiaríais, todo, ¿vale? Queremos saber toda la información. Señores, nos vaya a perdonar, ¿no? Por el desastre este. Pero que sí. Bueno, propongo una cosa. Para los que lo estéis dudando, a las 10 primeras personas que pongan abajo en los comentarios que nos perdonáis, le vamos a ofrecer un cupón de descuento del 20%, ¿vale? Simplemente tenéis que poner abajo, os perdonamos, y nosotros vamos a redirigir a Instagram y os vamos a dar un cupón de descuento del 20% en productos hasta final de Navidad, ¿vale? O sea que nada, con esto sí verá que me despido, voy a recogerlo todo, nos vamos a liar con la Sony y la vamos a dejar perfecta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.